Buenos días, mi nombre es Victoria Ruiz y les voy a presentar mi trabajo de fin de grado titulado Cálculo de estructuras aeronáuticas en materiales compuestos mediante elementos finitos con HyperWorks. El trabajo realizado se puede dividir en tres etapas. La primera de ellas ha sido un estudio de la metodología de HyperWorks centrado en las herramientas y en los procesos principales que después iban a ser utilizados en los análisis. Después de este estudio hemos realizado el análisis de elementos sencillos, comenzando por el elemento más básico como es una placa y aumentando progresivamente la dificultad. Por último, se ha realizado el análisis de una estructura final con una geometría más complicada, que se trata del cajón de torsión del ala de un avión. El objetivo principal de este trabajo es realizar un documento que sirva como guía para futuros alumnos que estén interesados en iniciarse en el cálculo estructural con este software. También se trataba de validar la metodología de HyperWorks y por eso los análisis de elementos sencillos. También hemos tratado de realizar un análisis de una estructura algo más compleja de manera muy simplificada mediante elementos simples y utilizando las mismas herramientas que se han tratado anteriormente. El último de los objetivos era comprobar el efecto que tienen los materiales compuestos dentro de las estructuras y por eso también justificar su auge de los últimos tiempos. Bueno, todo análisis con HyperWorks se puede dividir en estas etapas. La primera de ellas es la generación de la geometría. Esta geometría puede ser bien creada en HyperMesh, en el módulo de HyperMesh, o ser importada mediante un programa externo de CAD. Una vez ya se ha definido la geometría, se realiza el preprocesado. Este preprocesado se realiza en el módulo de HyperMesh y en él se define la malla, se define el material y las propiedades y también se define las condiciones de contorno del ensayo. Después se realiza el procesado. El procesado se realiza mediante un solver. Hay gran cantidad de ellos, pero nosotros en nuestros ensayos siempre hemos utilizado OptiExtract porque realiza un análisis estático y lineal. Por último, se hace el postprocesado en Hyperview y es la etapa en la que se consigue la representación gráfica de los resultados obtenidos. Bueno, ahora vamos a comenzar hablando un poco de las herramientas o procesos más relevantes de los ensayos. Primero, la generación de la geometría. Como hemos dicho antes, se puede crear en HyperMesh o se puede importar desde CAD. Esta importación desde CAD es más recomendable para modelos complejos en los que la geometría sea compleja o haya gran cantidad de componentes. El inconveniente de esta importación es que se necesita un proceso de depuración geométrica, es decir, una simplificación de la geometría para evitar errores geométricos que después puedan derivar en errores en los resultados, como puede ser pues, superficies duplicadas o también puede ser bordes que estén mal conectados. Una vez ya tenemos la geometría, se realiza el mallado. El mallado se puede realizar mediante elementos 1D, 2D o 3D. A pesar de que los elementos 3D son los que producen resultados más precisos, nosotros hemos utilizado siempre elementos 1D y 2D, porque los elementos 3D son más adecuados para piezas en las que las tres dimensiones sean del mismo orden y en nuestros análisis todas las piezas tienen un espesor mucho menor que su anchura y que su largo. Ahora vamos a hablar sobre los materiales y las propiedades. Tanto los materiales como las propiedades caracterizan los componentes. Los materiales se encargan de las propiedades mecánicas o térmicas y las propiedades de las características dimensionales, es decir, 1D, 2D o 3D. Hemos utilizado dos tarjetas de materiales, MAT1 y MAT8. MAT1 se ocupa de definir materiales isótropos y por eso se ha asociado siempre a la propiedad PESEL, que se ocupa de elementos 2D bidimensionales. La tarjeta MAT8 se ocupa de materiales anisótropos y estos materiales anisótropos sirven para realizar laminados y estos laminados se
se realizan mediante la propiedad P comp, P con P, G o P con P. Son tres propiedades distintas. Nosotros siempre hemos utilizado la propiedad P con P, porque tiene una forma de trabajar algo más particular y específica de Hyperworks, por eso la hemos seleccionado. Bueno, como tiene una forma de trabajar algo más particular, la vamos a detallar a continuación. El primer paso es la creación de las láminas. En la creación de las láminas se debe definir el material, la orientación de la lámina y los elementos sobre los que se va a crear esta lámina. Una vez tenemos creadas las láminas, se organizan en la creación del laminado. Si este laminado está compuesto por dos sublaminados, pues se debe crear una interfase. En esta interfase se indican las láminas de diferentes sublaminados que van a entrar en contacto. Una de las grandes ventajas de esta propiedad P con P es que permite visualizar el resultado final. Hemos mostrado ahí una visualización de un ejemplo y en ella se pueden ver tanto las láminas como su espesor, por lo que ayuda a evitar errores. Algunos detalles que son muy relevantes en la creación del laminado es el sentido de la normal y la orientación del material. Ambos dos deben ser comprobados antes de la creación del laminado y de las láminas. El sentido de la normal es muy importante porque según él se apilan las láminas, mientras que la orientación del material es muy importante porque la orientación de las láminas se indica respecto a la orientación del material y de forma predeterminada en el programa la orientación del material es distinta en cada elemento, por lo que debe modificarse y definirse de manera uniforme. En cuanto a las condiciones de contorno, hemos utilizado cargas de tres tipos durante los análisis: cargas puntuales, cargas distribuidas y presiones. En cuanto a las restricciones de movimiento, se pueden dividir en dos tipos: las restricciones de movimiento en determinados grados de libertad o contactos. Los contactos existen de tres tipos: slide, stick y freeze. En todos los análisis he utilizado los contactos freeze porque son los que permiten simular una unión fija, sin desplazamiento relativo. Ahora vamos a pasar al apartado de análisis de elementos sencillos. Para ponerles un poco en situación, primero se ha analizado una placa plana cuadrada de material isótropo y se ha ido evolucionando por distintos laminados de material compuesto. Este mismo proceso se ha seguido con una viga con sección en doblete. Una vez estos dos tipos de análisis estaban controlados, se han combinado estos elementos en una placa rigidizada. Esta placa rigidizada se compone de una placa rectangular mallada a partir de elementos 2D a la que se han acoplado 5 vigas. Estas 5 vigas han sido probadas mediante elementos 1D y 2D para observar después las diferencias. Las condiciones de contorno que se han impuesto es una presión de valor constante en todos los elementos de la placa y se han fijado las cuatro esquinas en todos los grados de libertad. Los resultados que hemos obtenido se muestran en esta diapositiva y en ella se puede ver que la distribución de desplazamientos y de esfuerzos es la misma tanto utilizando elementos 1D como 2D. La gran diferencia es que con elementos 2D se pueden ver estos desplazamientos y estos esfuerzos dentro de la viga, dentro de la sección de la viga, mientras que con elementos 1D solamente se puede ver sobre la línea en la que se han creado los elementos, por lo que dependiendo del ensayo que queramos realizar será más conveniente la utilización de elementos 1D que supone un ahorro del coste computacional o los elementos 2D que tenemos unos resultados pues, más precisos. Una vez hemos realizado los análisis de elementos sencillos, hemos pasado a la estructura final. En esta estructura final se ha importado una geometría que consiste en un revestimiento exterior alar y sus dos largueros, el larguero anterior y posterior. Esta geometría ha sido depurada y se ha extraído el cajón de torsión, que es sobre lo que vamos a realizar el análisis. A este cajón hemos añadido unas costillas y unos larguerillos que hemos creado en Hypermesh. Así da lugar a la geometría final.
Las condiciones de contorno que hemos impuesto a este modelo hemos incluido el peso de la estructura, que se realiza mediante la inclusión del valor de la densidad en la creación de los materiales, de la tarjeta de material, y mediante la creación de un load collector que simule la gravedad. Otra de las cargas que hemos utilizado es la sustentación, y hemos realizado dos versiones de ensayos. Una con la sustentación como una fuerza puntual aplicada en cada costilla y otra como una presión distribuida sobre el revestimiento superior. En cuanto a las restricciones del movimiento, hemos restringido los grados de libertad en X y en Y en la sección central, mientras que en las secciones de los encastres hemos restringido el movimiento en el eje Z. Los contactos los hemos organizado en tres grupos distintos con el objetivo de un ahorro de coste computacional, ya que si no había una gran cantidad de contactos. Hemos agrupado los contactos de todos los elementos internos, es decir, costillas, largueros y larguerillos, con el revestimiento superior en un grupo, en un contacto. De la misma manera, lo mismo con el revestimiento inferior, y después los contactos entre ese resto de componentes, es decir, costillas con largueros y costillas con larguerillos. En esta diapositiva se muestran los resultados de tres versiones de análisis. La primera de ellas, toda la estructura está constituida por material isótropo. En la segunda versión hemos sustituido el material isótropo de revestimiento por un laminado de material compuesto, y en la tercera versión hemos hecho lo mismo con los larguerillos también. Podemos ver cómo la distribución de esfuerzos y de desplazamientos es la misma en las tres versiones. Lo que cambia es el valor de estos desplazamientos y de estos esfuerzos, ya que al aumentar el material compuesto disminuyen los desplazamientos. Además, hemos adjuntado una foto detalle de una concentración de esfuerzos que aparece en la sección del quiebro. Solamente mencionar que esto es debido al valor de la sustentación introducida y no es el objetivo del trabajo. También se pueden observar los laminados y la diferencia entre los espesores de elementos introducidos. Estas últimas dos versiones tienen que ver con la forma de aplicar la sustentación, ya sea una sustentación puntual o como presión. Podíamos pensar que al incluir la sustentación como una presión, ya las fuerzas no solamente actúan en el eje Z, sino que también tienen una componente en X y en Y, y la distribución podría variar. En cambio, no ha sido así, porque los larguerillos actúan como rigidizantes y ocurre de la misma manera que con la placa rigidizada, y así parece el mismo ensayo. Una vez hemos realizado todo este trabajo, hemos llegado a unas conclusiones, y es que este trabajo nos ha permitido comprender los beneficios que puede suponer la posibilidad de crear la geometría en HyperMesh o importarla desde CAD, ya que, por ejemplo, para las fases iniciales de un proyecto puede ser beneficioso primero hacer un ensayo de una geometría muy simplificada en HyperMesh y una vez obtenidos los resultados ya evaluar si conviene hacer una geometría a detalle en un programa de diseño y después ya realizar el análisis con resultados útiles. También este trabajo ha permitido asimilar una manera de trabajar con la propiedad P con P que puede ser muy práctica y muy fácil si se comprende la importancia que tiene el sentido de la normal y la orientación del material en la creación del laminado. También se ha comprendido la importancia de la creación de contactos y de crearlos adecuadamente, en lo que interviene el valor de SearchDis. También este trabajo ha permitido validar la metodología de HyperWorks, ya que se han obtenido resultados muy parecidos a los esperados, y también se ha comprobado los efectos que tiene la utilización de material compuesto en estructuras, junto con las diferencias que supone utilizar un mallado 1D y 2D y saber cuándo es beneficioso utilizar uno o utilizar otro. Muchas gracias a todos por vuestra atención. Espero haber sido clara durante la presentación, pero si tenéis